¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Candidato, llegó tu hora, Harold Mayne Nicol, candidato independiente a la presidencia de la República. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Y bienvenido a los estudios de la Televisión Pública de Chile. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Preparado para conversar durante esta hora y media y poco más de programa sobre las distintas temáticas? Sí, digamos que sí. Sobre la contingencia, Sobre lo que quieran. que la vamos a abordar de golpe en un ratito más, pero... De golpe, me parece muy bien. Antes de aquello, tenga cuidado. Sí, pero sí, ya sé que hay que tener cuidado, así que fuera lo sé con candidato. Me parece. Oiga, pero antes deje de presentar a nuestros compañeros que van a estar dialogando con usted. Le invito a girar en el sentido del reloj. Nicolás Vial va a hablar de calidad de vida con usted. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muchas Encantado, gracias por acompañarnos aquí en TV. gracias. Gracias a ustedes. Carla Zunino. Bienvenido, Muy bien, Carlos. buenas noches. Temas de gracias. mujer va a abordar con Carla Sí, Zunino. me gustó Excelente. que venga con el lazo rosa ahí del Qué cambio bueno. de Y corbata, Bien, A buen tono, perfecto. igual que Don Iván. Por supuesto, había que ponerse de acuerdo. Carolina Rejola, de seguridad, mi compañera en las noticias. ¿Cómo está, Harold? Ese tema tan importante, ¿no? Que Sí, agobia a muchos fundamental. chilenos, el tema de la delincuencia. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Don Andrés Vial, el mejor periodista económico de la televisión chilena. Harold, bienvenido. Estamos hablando de fútbol, pero vamos a hablar de economía. Bienvenido Bueno. a la televisión pública. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo sigue el partido? Va 2-0 ganando Palmeiras de Liga de Reporte de cancha. También se lo preguntará a Matías del Río, que hablará de su gobierno cruzado de corazón también. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí Muchas a la gracias. conversación. Vamos a hablar con Montserrat de un tema importante, relevante. En su programa hay días bien interesantes. Así es, vamos a hablar de migración, el tema que me toca abordar con usted, candidato. Muy maravilloso. Así que Qué bueno. Hola, Monse. en un ratito más. Y lo recibe con la sonrisa, por supuesto, nuestra querida María Luisa Godoy. ¿Cómo Para está, hablar de candidato? educación. Buenas Muy bien. noches. Muchas ¿Cómo se gracias. siente? Muy bien, gracias. ¿Bien? Todo bien, sí. ¿Está nervioso? ¿Tranquilo? ¿Contento? Tranquilo, contento. Muy bien, me encanta. Tranquilo, contento. Y don Eduardo Fuentes. ¿Cómo le va, candidato? Muy bien, ¿Cómo está muchas usted? gracias. Perdón, lo veo frente. Tenga cuidado, no baje la guardia. Bonita su corbata color morado. Morada, digo. Sí. Morado. Así es. Que tenga buen programa. Bueno, Bien, pues, muchas gracias. candidato, es bastante evidente que usted está en el centro de la noticia por estos días y yo le decía un poco en broma, un poco en serio, que vamos a entrar de golpe a aquello, porque efectivamente copó, incluso es portada de diario, el incidente que tuvo hace algunos días nada más con el periodista, ex periodista deportivo. A mí me tocó trabajar con él alguna vez en Canal 13, Antonio Nemes, que lo tenemos ahí atrás en pantalla. Él dio una versión, usted dio una algo distinta. ¿Nos puede relatar qué es lo que pasó efectivamente ese día y por qué se produce este incidente? Sí, por supuesto. Lo que pasó fue que me insultó, después me agredió, después me sacó la madre y todo tiene un límite. Eso fue. ¿Y por qué lo insultó? Eso tendría que preguntárselo a él. ¿Pero digamos. qué le decía? Porque usted como Bueno, pues, político de primera línea que está haciendo hoy día, usted aspira a la moneda, usted entiende que en un acto público lo van a aplaudir, pero también eventualmente lo van a criticar, lo van a pifiar, lo van a interrumpir y lo pueden incluso insultar y usted no puede andar a los golpes con la gente. No, yo jamás lo habría hecho si él no me hubiera agredido primero. Él me agredió a mí y después me sacó la madre y esas cosas yo no las permito. No me importa qué cargo tenga, digamos. No, hay principios que no van de acuerdo al cargo ni a los cálculos electorales, políticos, pongan lo que quieran. A mí, a mi mamá no la tocan. Perdón, si entiendo bien, entonces usted tendría una reacción parecida incluso si fuera presidente de la República. Veamos qué pasa. No, pues se lo pregunto honestamente, porque si usted aspira a la presidencia de la República y está en un acto público y alguien le insulta a su madre, usted se va a bajar y va a... Por eso digo, no es alguien cuando te lo dicen de frente de esa manera. ¿y de dónde viene esta animadversión con Neme? Bueno, viene, me imagino yo, que del Mundial de Francia 1998, cuando él fue sorprendido revendiendo entradas. Yo era jefe de prensa en la sede de Burdeos. La FIFA me informa, me dice, hay un periodista chileno, necesitamos identificarlo, que está revendiendo entradas. Yo voy al entrenamiento de la selección, lo identifico, le digo, para que no lo haga más, porque lo tenían fotografiado, filmado, etc. Lo hizo de nuevo, el día que Chile practica en el estadio, lo vuelve a hacer. La FIFA me dice, hay que expulsarlo. Yo le dije, no, déjeme manejarlo a mí, porque no quería que esto fuera un escándalo ¿Y mundial. usted habló con Antonio Neme en esa oportunidad? Había hablado el día antes. Le había Ya dicho, lo había advertido. Le había dicho, te tienen, y bueno. Y de ahí llamé a Eleodoro Rodríguez y, Director ejecutivo de Canal 13 en la época. en la época, y de ahí me llamó de vuelta Gonzalo Bertrán a los 5 minutos, me preguntó si todo era verdad, si todo es verdad, y el canal tomó sus medidas, ahí yo ya no tengo nada que ver, pero lo mandaron a buscar y él estima
que fui yo el causante de todo eso y no logra entender que la reventa de entrada es algo Ahora, que no corresponde. volviendo al presente, y ahí entendemos ahora bien de dónde viene este conflicto con él, esto eventualmente se va a judicializar. De hecho, Antonio Neme ha anunciado que se va a querellar en su contra por el delito de lesiones, constató lesiones, tiene una serie de golpes en la cara, en el rostro, en el labio, en la frente, entiendo que en el brazo también. En la frente. Tenía un magullo, ¿sí? Y acá en la zona del labio también. Mío, el de la frente no es. Ya, y usted lo golpeó entonces en la cara, usted se hace cargo de eso. Sí, claro. No tengo ningún problema. Pero en la frente no. En el ojo tampoco. Eso, para entenderlo, eso, usted estaba de pie fuera del auto, él estaba dentro porque él ha dicho que estaba con el cinturón puesto, que trató de abrir la puerta, que no podía salir y que usted casi que se metió dentro del auto para golpearlo. No, el tema fue así. Él abrió la puerta, hoy día tengo un moretón en la rodilla, yo no me había dado cuenta, me pegó... sí, ¿Constató me di cuenta. lesiones? No, eso no se hace. Me pegó en la rodilla, Ya. cerré la puerta y ahí me abofetea aquí, O sea, me él lo insulta. golpea primero. Sí, claro. Y ahí, bueno, ahí pasó lo que pasó. Y usted ahí se mete casi dentro del auto a golpearlo, a defenderse. No, primero fui, dejé las cosas que andaba trayendo en la mano para tener las manos desocupadas y de ahí fui, claro, él estaba dentro del auto y eso fue. Usted dijo que le ofreció una disculpa a la gente porque entendía que no era el actuar que correspondía. Por Han supuesto. pasado ya un par de días. ¿Tiene una reflexión distinta o siente que toda vez que fue agredido y que se ofendió a su madre es lo que había que hacer? No, yo siento... Buena la pregunta. Yo lo que siento es que no debía haberlo hecho, que no me siento para nada orgulloso de haberlo hecho. Pero otra cosa distinta es que reaccionaría distinto, no sé, lo más probable es que no. Reaccionaría porque las cosas tienen un límite, si esto no es a la eternidad que todo lo podemos dejar pasar porque uno está tomando un cargo o está haciendo algo. Todo tiene un límite y los límites hay que saber ponerlos y defenderlos, de lo contrario, ¿de qué sirve el límite? Honestamente, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Porque usted dice que si pasa en ese límite, quizás lo haría de nuevo. No, yo no me arrepiento de lo que hice. ¿No se arrepiente? No, si me lo hace de nuevo, de nuevo. Perfecto. Candidato, bueno, evidentemente es parte también de lo que se expone una persona que está en la vida pública, en la primera línea de la política, como también las críticas que va a recibir, y le pido que giremos hacia este sentido del reloj para hablar de un tema que es fundamental hoy día para el país. De seguridad, conversamos con Carolina Urrejola. Candidato, llegó tu hora. Candidato, esta semana se realizó un mortal operativo en 2 favelas de Río de Janeiro que dejó a 121 personas muertas. ¿Sería partidario de la creación de una policía de tipo militar en nuestro país con las consecuencias que eso implica? No sería partidario, sí sería partidario de tomar medidas como las que tomaron en Río. Hay ahí un problema entre la gobernación, la policía, hay un problema interno, pero estoy seguro que la población, la ciudadanía se sintió bien de sacar a todo esto, no que mueran, pero de ir a limpiar esta serie de favelas pero que concretamente lo que existe en Brasil son policías de tipo militar, altamente jerarquizadas, con mucho armamento, que dependen de cada estado, pero que tienen alguna dependencia también del Ejército Nacional. ¿Usted estaría de acuerdo con crear una policía de ese tipo en nuestro país? Y le reitero, con las consecuencias que esto puede tener, más de 100 personas muertas. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir entregando el mayor conocimiento posible y la mayor posibilidad de práctica posible y de perfeccionamiento y entrenamiento a Carabineros y a la PDI, y que ellos sigan haciéndose cargo de toda esta situación. Sin embargo, en su programa usted establece que pondría a militares en labores críticas, en puntos críticos. ¿Cuáles serían esos puntos críticos Pero, concretamente? a ver, hagamos una salvedad. Eso no quiere decir que vamos a formar una policía militar. Ok. O sea, una cosa es que en los puntos críticos, por ejemplo, los cables de alta tensión, cuando hay manifestaciones públicas que terminan en hechos de violencia, que terminan afectando a la ciudadanía porque cortan la luz, digamos. Es decir, militares en infraestructura crítica como torres de alta tensión, ¿qué más? Todo lo que es infraestructura crítica, las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, todo lo que son los hospitales, habría muchísimo, ¿no? Pero todas las carreteras, cosa que haya un control y no pasemos al descontrol absoluto. Eso siempre y cuando Carabineros no sea capaz de hacerlo ellos.
recién ahí traeríamos a los militares, ¿no? Cuando Carabineros se ve sobrepasado, cosas que ya han pasado, ahí entrarían los militares. ¿Y cómo lograría convencer a los militares, por una parte, para darles la preparación que necesitan? Porque si están en una carretera, van a estar en contacto con la ciudadanía, cuando ellos han dicho una y otra vez, incluso en voz del comandante en jefe del ejército, que no están preparados y que no quieren hacerlo. Bueno, los militares son bastante disciplinados, han sido disciplinados toda su vida y tienen claro que la presidencia de la República está sobre el comandante en jefe del ejército, por lo tanto es cosa de conversar con él, dialogar con él, hacerle ver la necesidad de entregar esta seguridad al país y no tengo duda alguna que él va a cumplir con su deber. De eso, de los militares, no tengo duda alguna. Una cosa es que no les guste, pero igual van a cumplir con su deber. Ahora hay militares en la Araucanía, en la macrozona sur, en un estado de excepción que se ha hecho permanente. ¿Usted lo mantendría? Mientras sigan estos atentados, algunos que son delictuales y otros que son terroristas, claro que lo mantendría. ¿Mantendría las cosas como están? No, las trataría de mejorar. ¿De qué manera? Con más inteligencia, lo he dicho. Hay un tema en la Araucanía que no es menor, la iluminación. No solo la iluminación de luz eléctrica, también la iluminación de los celulares y del internet. Yo manejé desde Corralco a Puerto Saavedra. Hay partes donde no funciona ni internet, no hay luz y además no hay nada, ningún tipo de comunicación. Y eso entonces después se puede circular o arrancar, por decirlo así, con mucha facilidad. Yo creo que hay que iluminar toda la Araucanía y es una forma tecnológica de buscar a estos delincuentes y en algunos casos terroristas. Harold, cárceles en la mitad de la ciudad, ¿cómo proyecta este gobierno con la ampliación de Santiago 1? ¿En el desierto, como dice Evelyn Matei, o en barcos, como plantea Franco Parisi? A ver, en la mitad de la ciudad yo no lo haría, porque creo que traen un inconveniente a los vecinos. No la cárcel, sino que lo que rodea la cárcel. O sea, cancelaría el proyecto que está actualmente en funcionamiento. Yo no lo... Bueno, si ya está funcionando, ya se está construyendo, hay que terminararlo, pero... O sea, la idea es ampliar, todavía no se construye, pero está en camino. No, eso no lo haría. En la ciudad trae un problema al vecindario sin ninguna duda. ¿Y cerraría los penales que actualmente están ahí? Déjeme terminar con los otros dos. En el desierto, por ningún motivo. Nosotros tenemos la obligación de preservar los cielos oscuros. Somos el país donde más astrónomos del mundo vienen, donde más descubrimientos se han hecho de qué pasó hace millones de años. Entre otros, 3 Nobeles de física han sido por descubrimiento aquí en Chile. Ponemos cárcel en el desierto, se acabaron los cielos, digamos, por ningún motivo. Y lo de los barcos no funcionó en Nueva York, no funcionó en Londres y tiene un problema de seguridad también. Hoy día existen los barcos piratas, como sabemos todos en el mundo entero. Van a ir los piratas a salvar a los propios. Vamos a tener que destinar una cantidad de fuerza para cuidar esas fuerzas armadas, sobre todo la Armada de Chile, para cuidar la cárcel, que a mí me parece que tampoco resulta. Yo creo que hay que tener nuevas cárceles, pero aisladas de los centros urbanos, en los exteriores de los centros urbanos. Entiendo que esto normalmente trae protestas de los familiares de los presidiarios porque no los pueden ir a visitar, etc. Pero yo creo que eso es lo que hay que hacer y no incomodar o incordiar a quienes son los vecinos y que ven todas las familias que los van a ver. Ayer se realizó, candidato, al funeral de Krishna Aguilera, esta joven de 19 años que fue reclutada muy joven, era mamá además, fue mamá a los 15 años y se convirtió en una soldada precoz de un conocido narcotraficante de San Bernardo. ¿Qué haría hoy para evitar que niñas como ella caigan en esas redes? Bueno, lo que tenemos que hacer ahí es ofrecerle un futuro mejor a todos nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo dije en el primer debate. Un chico de unos 13 o 14 años en edad de colegio, yo estaba en uno de nuestros programas sociales en un barrio cualquiera, y le pregunto por qué no va al colegio, por qué no va a la escuela, y el chico me contesta, no, yo no quiero ser como mi abuelo, como mi papá, que trabajan y apenas llegan a fin de mes. Yo quiero darme la pala. Y sé que voy a vivir hasta los 30 años, pero no importa. Tenemos que darle alternativas mejores a estos chicos de que entiendan que ese no es el camino. Eso se está haciendo actualmente con un programa que se llama Lazos, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. No sé si lo conoce. Sí, pero no está dando los resultados esperados porque, entre otras cosas, muchos de los amigos de estos chicos salen después de sus estudios técnicos o sus estudios universitarios y no encuentran trabajo. O encuentran trabajo de Uber cuando estudiaron 4 años en la universidad. Por lo tanto, la frustración avanza
Y este chico que ve a su hermano mayor con esa frustración dice, ¿yo para qué voy a estudiar? Y en 4 años, ¿qué haría concretamente para que eso cambie? Bueno, empezaría a cambiar totalmente el sistema de educación y trabajaría mucho con el empresariado de que hay que darle nuevas oportunidades a estos jóvenes en lo que ellos estudiaron. Porque de qué nos sirve, bueno, salió un estudio hoy día, no sé si lo vio, de todas las universidades, la cantidad... 30 segundos, candidato. Allá. Se puso todo rojo. Por la cantidad de recursos que gastan, que después no viene correlativo con la cantidad de dinero que reciben. Entonces aquí hay una contradicción muy grande. ¿Cómo van a pagar más por estudiar que lo que van a recibir después por trabajar? Ahí hay que trabajar un tema que en algo está cojo y eso hay que rápidamente ir a revisarlo y solucionarlo. Muchas gracias, candidato. Gracias a ti. Gracias, candidato. Vamos a seguir avanzando en nuestra conversación. Le pido que gire hacia acá porque queremos hablar también de un tema que tiene que ver con la seguridad. Si usted tiene seguridad, puede tener calidad de vida. Nicolás Vial, candidato, llegó tu hora. Candidato, calidad de vida, varias áreas evidentemente, y una a la que usted ha dado preponderancia, importancia, es la del deporte, de los deportes. Ahora, comencemos con algo que está relacionado con el deporte extradeportivo. Quiero saber cuál es su opinión de las casas de apuestas online. Yo estoy absolutamente en contra de las casas de apuestas. No por las apuestas. ¿Por qué? Porque le traen un daño muy grande a nuestra juventud. Aumento de la ludopatía, una enfermedad muy difícil después de desprenderse. No se toma una pastilla y se te pasa. Muy, muy difícil. Que trae problemas emocionales a toda la familia. Pero trae un problema valórico que es peor. Se les dice, lo escucho en la radio, en los programas, apuéstale a este 10.000 pesos y te va a llevar 30.000 pesos. Ya, ese chico ¿sí? va a terminar entendiendo que esa es la manera de ganarse la vida. Y eso es muy peligroso. Eso es interesante porque usted habla de comerciales donde apunta a uno de los deportes más populares que es el fútbol, que lo conoce muy bien. Ahora, casas de apuesta que si uno ve las camisetas, la gran mayoría, si no todas, de la primera división, todas están patrocinadas por las casas de apuestas. ¿Usted prohibiría esto? Totalmente, insisto, hay otro factor más. ¿Prohibiría que los patrocinaran, que entregaran recursos a los clubes de fútbol? ¿Sí? Y a los medios de comunicación, y a los atletas, a los deportistas, porque hay otro tema más. Lo leímos esta semana, en lo que está pasando en la NBA. Ahí ganan harto los basquetbolistas, ganan un buen dinero. Igual cayeron en la trampa de las casas de apuestas. Escándalo de apuestas en el Sí, pues hay no me y en sé el fútbol nombre del internacional. basquetbolista, No, y en el pero- fútbol internacional también. Hay casos, ¿para qué decir? Cuidado que aquí en el chileno puede que hayan casos también, equipos que se ponen de acuerdo en cómo va a terminar el primer tiempo para poder cobrar su sueldo y después se juega el partido. Estamos distorsionando el juego Ya, a través usted de terminaría con las las casas de apuestas. casas de apuestas. Totalmente. Perfecto. Aparte de la ludopatía, todos los perjuicios que trae en el mundo del deporte. Ok, aterrizándolo. Clubes de fútbol, pero también jugadores de fútbol profesional y exjugadores de fútbol profesional. De hecho, en esa Todo. misma... No haría distinción alguna. ¿Pero qué opina, por ejemplo? Le pongo un caso, usted lo conoce muy bien. Claudio Bravo, aquí en esa misma silla, la candidata Evelyn Matei decía, yo hablé con él para que sea ministro del deporte. Y es, no patrocinado, pero sí cara visible de una casa de apuestas. ¿Qué Bueno, opina, yo, por ejemplo, de ese yo caso? pondría a Francisca Mardones, que la primera mujer que ganó medalla de oro, la primera chilena que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y ella no patrocina casas de apuestas. ¿Pero qué opina de Claudio Bravo, por ejemplo? Claudio es un extraordinario deportista y está aprovechando, me imagino, una oportunidad comercial. Me imagino que nadie le señaló lo que yo estoy señalando, porque en su calidad de capitán de la selección chilena normalmente no habría hecho algo así. Yo creo. Ya, perfecto. Muy cortito, la Asociación de Plataformas de Apuestas Digitales dice, nosotros queremos una ley que regule. De hecho, ya en Australia 2001 hay una ley de los países OCDE, daban el dato 25 de 34, regulan las apuestas online. ¿Eliminarlas o regularlas? No, eliminarla. Definitivamente. Sí, Perfecto. en Uruguay están eliminadas. Sí. No se puede apostar, digamos. Déjeme llevar al otro tema, seguridad en los estadios de fútbol. Usted plantea la implementación de sistemas biométricos. Sí. ¿Los recursos para todos los clubes? Dice primera división, segunda división, vamos a todo. Yo diría que todos los que reciben recursos de la televisión hoy día, solo se le voy a dar el dato. Cuando yo fui presidente de la NFP se recibían 3,6 millones de dólares anuales para 32 clubes. Hoy día se reciben 72 millones de dólares anuales para 32 clubes. A mí me parece que hay un espacio gigantesco para que tengan que hacer esas inversiones. La podrán pagar a través de créditos blandos que les dé el Estado en una cantidad de tiempo,
pero de otra manera no se va a poder erradicar la violencia en los estadios. Pero el Estado tendría que financiar a los clubes que no tengan la capacidad para el sistema biométrico entre $1.000 y $2.500 el básico, digamos. No entiendo, me costaría mucho entender que un club no tenga la capacidad con estas cifras que te estoy dando, de 3,6 a 72, son 20 veces. Para los mismos jugadores, para los mismos planteles, para lo mismo, yo creo que... Sabemos que la realidad de los clubes son diametralmente distintas. Los clubes grandes y los clubes chicos, hablemos de eso. Bueno, pero yo creo que todos tienen que hacerlo. Si aquí nadie sabe dónde va a venir el tipo que Everton, que es un club no de los grandes, pero es grande, cometió una imprudencia a sus hinchas que es delictual y ahí está. Y ensucia a toda la industria. Entonces la industria tiene que hacer un tremendo esfuerzo. Los clubes de primera y de primera B, ascenso, como le llaman. Ley de Estado de Seguro, usted ha hecho público que cuando estaba la NFP no le gustaba. Principalmente por el tema de los aforos. ¿Solamente por eso? No, espérate. La ley de Estadio Seguro se promulgó el año 2012. Perfecto. Y yo salí de la NFP enero del 2008. Pero ya se estaba discutiendo, ya se estaba conversando por lo menos. Bueno, da lo mismo. Pero no me gusta porque tiene un problema cultural detrás que me parece que es absurdo. Reduzcamos el aforo y ahí disminuyen los riesgos. Es decir, que no vaya nadie, no va a pasar nada. ¿Usted la moneda derogaría la ley y la reformaría en temas prácticos? Bueno, me parece que la derogó el actual gobierno. Ya. ¿Y qué haría sin esa ley? ¿Qué se hace haría adelante, una ley, digamos? Porque la violencia sigue. Sí, sigue, lamentablemente. Haría una ley donde los clubes estén obligados a tener los estadios llenos. Se ve que con el estadio lleno, claro. Coquimbo va a jugar con el estadio lleno. Y no porque lo que se suspende es el plan Estadio Seguro, pero la ley está ahí, digamos. Los lineamientos, las normas. Ah, la ley de violencia en los estadios. La ley de violencia en los estadios, digamos. Está bien, yo cambiaría el eje, que en vez de reducir los aforos hay que obligar a los clubes a que el estadio tenga que estar lleno. Porque cuando el estadio está lleno hay más gente cuidando, entre comillas, a estos vándalos y bandidos. Cuando el aforo lo reducimos, los vándalos y bandidos van igual. Pero son los hinchas los que tienen que ir fiscalizando, regulando, vigilando a los que No. Primero está la tecnología de la que hablamos antes, que no la quise repetir. Y después viene, obviamente, los hinchas. Los hinchas en muchas partes del mundo, ellos... Este es el señor que lanzó la bengala, lo vimos en la Católica el otro día, ya hay hinchas suspendidos y todavía no ha habido ningún hecho delictual, pero sí hechos que pueden empezar a prender una mecha que después puede terminar con un estadio maravilloso. Aprovechemos el tiempo, lo llevo a otro tema, lo que tiene que ver con vivienda, campamentos. ¿Qué haría usted como presidente de la República con las tomas? Con las actuales, hay tomas que evidentemente hay que desalojar y hay tomas donde... El desalojo trae un problema social gigantesco como en la toma de San Antonio. Y hay otras tomas donde está en riesgo la vida humana. Las de Antofagasta, por ejemplo, las que están debajo de los cables de alta tensión o las que están en los lechos de los ríos. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, a esos tenemos que desalojarlos dándole una solución social también. No es llegar y dejarlos en la calle, porque ahí no tiene. El Estado vamos a tener que buscar soluciones porque no pueden estar en esos lugares. O sea, en Arica, lo que están en el lecho del río, cuando suba el río, puede ser una tragedia tremenda. La de Antofagasta, una chispa que caiga de estos cables de alta tensión puede ser una tragedia. Relocalización, y ahí está el problema, porque es no desalojar una toma hasta que haya una solución para esa familia o hacer cumplir la ley. Es que de nuevo, en San Antonio hacer cumplir la ley trae a 4.000 familias dejarla en la calle. ¿Cómo soluciona socialmente eso? Hay un tema. Ahora, lo que sí hay que hacer es que de aquí en adelante, cuando se produce la toma, inmediatamente hay que desalojarla. 30 segundos. No hay que esperar a que la toma ya sea una urbanización, como lo que pasó en San Antonio y en otros lados. Es inmediato el desalojo, siempre y cuando el dueño del terreno, ya sea el fisco o un particular, lo tenga debidamente cercado y esté cumpliendo con todas las normas de seguridad. 12 segundos, ¿sí o no? ¿Terrenos fiscales, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? ¿Usar esos terrenos? ¿Para viviendas sociales, para solución habitacional? Yo diría que son de las Fuerzas Armadas. ¿No estaría ahí? Salvo que los quieran vender. Gracias, candidato. Muchas gracias. Le pido que giremos de nuevo, candidato, porque vamos a hablar de un tema para el cual vamos a pedir abajo las luces. Candidato, vamos a revisar parte de lo que relataba la prensa el año 2020, cuando su grupo familiar le tocó vivir algo que infortunadamente muchos chilenos han tenido que atravesar, que es un acto de violencia, delincuentes que irrumpen en su casa, y así lo decía la prensa.
con armas, amarrados, asaltan la casa de Harold Mayne-Nicola y su familia. Entiendo que estaba su señora, Eugenia Fernández, con 2 o 3 de sus hijos en ese Con momento. 3 de mis hijos, sí. Usted tiene 5 hijos. Sí, 5 hijos. Usted no estaba. sí estaba. Estaba también ahí. ¿Nos puede relatar cómo se vive eso? Y si eso de alguna manera le genera un cambio a usted. Eso se vive con una angustia tremenda, eso se vive con un dolor gigantesco y eso se vive con, a Dios gracias, mi señora es muy calmada, pero se puede vivir como una tragedia impresionante. Si ella hubiera reaccionado de mala manera, quizás ¿qué habría pasado? Alcanzaron a amarrar a ella, amarraron a 2 de los niños. ¿Qué edad tenía su hijo en esa época? Esto fue hace 5 Que años atrás, el ¿no? 2020, 19 y 17. Adolescente. Sí, pues ha sido 16, 18. Y uno de ellos, el tercero que estaba en otra pieza, sintió el ruido, salió arrancando. Y Davis. Y yo que estaba afuera, ahí me di cuenta, digamos. Y bueno, los tipos se llevaron, además con un daño emocional gigantesco, porque se llevaron joyas y cosas de mi señora que eran de mi bisabuela. Entonces, ¿cómo recupera eso? Aparte del daño emocional, que a quienes lo vivieron evidentemente les afecta muchísimo. ¿Se supera un episodio así de fuerte? Se lo pregunto porque no es lo mismo que a uno le roben algo en la casa, en la calle, que le quiten el celular y salgan arrancando, que entren a su hogar, ver usted amarrada a su señora, eventualmente golpeado aparte de su grupo familiar, y el riesgo vital, que una mala reacción puede generar una reacción, una sobrereacción de los delincuentes. ¿Se supera eso? Bueno, mi señora es tan fuerte que yo creo que lo supera y los niños también. Ahora, yo creo que por suerte y a Dios gracias, yo me di cuenta cuando ya iban arrancando, porque yo ahí lo más probable es que no habría pensado. Nosotros tenemos, porque colecciono esas cosas absurdas, pero tengo un bate de cricket que si le pegas con alguien en la cabeza con ese bate de cricket, entonces lo más probable es que habría agarrado el bate de cricket y quizás en que habría terminado todo. Entonces, O sea, usted sabe, perdón, si usted se hubiera dado cuenta, ¿usted cree que habría enfrentado a los delincuentes? yo no creo que me habría hecho el leso y habría mirado para el lado. Lo más probable es que habría ido a defender a mi señora. Con y todas las consecuencias que eso puede tener, que es puede que ser uno no las incluso más grave calcula. que el... Es que uno no las calcula. Yo no voy a calcular, a ver, no. Yo no calculo esas cosas. Si tengo que defender a mi señora, a mi hijo, después me va a preocupar de... Después, uy, me voy a dar cuenta de lo que hice, pero en ese momento no voy a calcular nada. Me conozco. Voy a ir directo donde están los tipos. De hecho, los salí persiguiendo y bueno, ya se habían arrancado. Hicieron un forado en la reja, muy bien hecho, es un trabajo de ingeniería muy bueno, y saltaron por afuera y dejaron una de las joyas tiradas. Y entonces yo los salí persiguiendo, pero claramente en un acto de bastante irresponsabilidad, si usted quiere, sí, pero hay cosas que uno no controla. Harold, ¿cambió su rutina familiar después de eso? Hay gente que después de sufrir un hecho violento, un asalto o un crimen de cualquier tipo, cambia su rutina, empieza a llegar a distintas horas, hace distintos recorridos, no sale después de ciertas horas, no tiene las joyas en lugares tan expuestos, se compra un arma a algunas personas. Fíjense que nunca hemos sabido, mi señora se ríe, no sé por qué andaba con las joyas puestas, si ni siquiera estaban guardadas. No cambió nuestra rutina. Llegaron 2 perritas nuevas que no teníamos una San Bernardo y un Cocker, pero no hicieron nada, entonces trajimos 2 pastoras suizas que meten harto ruido. Perros guardianes. Perros más guardianes. Siempre hemos tenido pastores alemanes, pero ahora no los teníamos, no sé, son cosas que pasan. Pero no, la rutina, te diría yo que no cambia. Y esta experiencia que es traumática para una familia, para la suya, para la de cualquiera, ¿le hace mirar el tema de la delincuencia distinto hoy de usted? Porque algunas de las propuestas que hablaba recién con Carola a lo mejor son derivadas de haber vivido en carne propia el flagelo de la violencia, el flagelo de la delincuencia. Sí, hay un tema que no lo alcancé a contestarle a Carolina, que es el tema de la irreprochable conducta anterior. A nosotros que nos entraron a la casa, quiere decir que yo tengo 2 bonos de irreprochable conducta anterior, la que tengo más la que me gané por haber sufrido esto. No, el delincuente tiene más ventajas que los no delincuentes en la justicia actual nuestra. Eso uno lo ve. Y lo otro que llama poderosamente la atención, se entiende, pero cuesta darle sentido.
Nunca nadie nos llamó para decirnos, mira, apareció esto, se vio esto, mira aquí, nada. Nunca. A nosotros fue la prensa, fue la policía, carabineros, fueron todos. Al otro día volvieron ahí, pues yo los llamé, descubrí por dónde habían salido, llamé a investigación, volvieron ahí, nunca más. Entonces, ahí sí que uno siente una frustración frente al sistema, porque evidentemente uno se siente desprotegido por el sistema. Era hora de toque de queda, además, porque era la pandemia. Sí, claro, 2020. Entonces, bueno. Bueno, es una experiencia que Muy naturalmente le desagradable. puede y que le cambia naturalmente la manera de ver el fenómeno. Gracias, Harold, por compartir estos minutos con nosotros. Vamos a avanzar en nuestra temática y le pido que nos giremos hacia Eduardo Fuentes, porque de salud, con Eduardo Fuentes, candidato, llegó tu hora. Candidato, vamos a entrar al área chica, ya que le gusta el fútbol. En su programa de gobierno propone una profunda y humanizada transformación del sistema de salud. Entonces lo que le quiero preguntar es algo que no está en su programa de gobierno, pero tiene que ver con una experiencia, de esas experiencias vitales que nos marcan nosotros por nuestra historia. Es una historia suya, entonces yo no sé hasta dónde usted quisiera profundizar en aquello que tiene que ver con la muerte de su hermana y las decisiones que les tocó tomar a los hijos, a sus sobrinos. No sé si usted está dispuesto a hablar de aquello. Sí, claro. Me parece que es más prudente que yo usted creí que me iba a preguntar. No, es que creo que es más prudente que esa historia la pueda contar usted Sí, más que con yo. gusto. Bueno, no con gusto, con dolor. Mi hermana celebró su cumpleaños un día domingo, 61 años, y con una felicidad enorme porque por primera vez de nuevo juntó a toda la familia en su casa. Mi hermana era el émbolo que juntaba a la familia siempre. Y bueno, primero mi mamá, pero después mi hermana. Y eso fue un día domingo, habló con mi señora, porque mi padre me regaló ese día una de estas cosas que se ponen aquí, Colleras. unas colleras especiales, y a mí se me perdió una, entonces mi señora la llama y le dice, oye, si la encuentras, por favor. ¿Ya? Y me dijo, estoy tan feliz de haberlos visto a todos, y qué sé yo. Y al otro día, antes de mediodía, le dio una ACV y no habló más. Tuvo unos 10, 12 días hospitalizada, quizás 14, no habló más. Y llegó un momento que ya era evidente que no se iba a recuperar. Y recuerdo que el médico pidió que vinieran sus hijos con mi cuñado. Y ahí el médico les dijo que, bueno, tu mamá va a quedar postrada, pero además va a quedar ciega. ¿Qué hacemos? Y mi sobrino, a mi juicio de manera correcta, dijeron no, mi mamá así no. Porque mi hermana era muy inquieta, muy inquieta. Y le gustaba hacer muchas cosas. Entonces simplemente al otro día le sacaron todas las cosas con las que la mantenían viva y no duró nada y falleció. Eso es una historia muy dolorosa para nosotros. Sí, me lo imagino y le agradezco que lo quiera contar porque quiero a través de ello plantearle, me imagino que la intuimos, cuál es su posición respecto a un proyecto sobre muerte digna, que es una discusión que acá en Chile parece que nunca estuviéramos preparados para darla. Sí, nunca estamos preparados porque siempre creemos que va a haber una próxima oportunidad, entre comillas, ¿no? Y bueno, a mí me pasó eso con mi hermana y no hace mucho con mi mamá, muy similar. Y yo realmente he leído mucho del tema que va relacionado a la muerte digna con la eutanasia, y yo creo que son decisiones familiares. Yo creo que la familia es la que tiene que opinar más que el Estado. Por lo tanto, usted propondría una ley que permita a las familias tomar esa determinación. Sí. Yo siempre y cuando esto venga con informes médicos, validados, etcétera, etcétera, diciendo que es así, porque claro, si no vamos a... Que es un poco lo que se hace en otras latitudes, ¿no? Que en base pero hay antecedentes médicos... Hay en latitudes donde se hace sin necesidad... Sí, a mí lo libremente no estoy de acuerdo, porque se puede prestar para lo que quiera, pero cuando el médico, como el caso de mi hermana, o el de mi mamá después, pasan estas cosas, yo creo que son decisiones familiares, porque si no el daño emocional es gigante. Es una discusión que se da en lo que acá conocemos como agenda valórica, donde hay otros temas como por ejemplo el aborto. ¿Cuál es su posición más allá de las tres causales? Yo creo que el aborto de las tres causales está bien, la sociedad se está adaptando a esto, la comunidad, las mujeres, los tantos. Y hay que seguir avanzando porque es un tema que evidentemente a las mujeres sobre todo les afecta muchísimo. A los hombres nos afecta menos. No digo que no afecte, afecta menos.
y hay que seguir avanzando, lo que no quiere decir que hay que hacer una carrera de 100 metros y sacarlo rápidamente, hay que sacarlo con un análisis completo. Seguir avanzando sería legislar más allá de las 3 causales que hoy día conocemos. Seguir avanzando hacia más causales. ¿Aborto libre? Es que eso ya sería hacer la carrera a los 100 metros. Vamos viendo cómo se va desenvolviendo el tema, pero ahí no se nos puede olvidar nunca una cosa. Una cosa es lo que pensamos nosotros los hombres, que tenemos una realidad completamente distinta, y otra lo que piensan las mujeres. Entonces hay que ser capaz de empatizar con ellas, lo que es sumamente difícil, pero hay que hacerlo, porque de lo contrario, como están compuestas la autoridad y el poder... Queríamos conocer cuál era su posición al respecto. Mi posición es que hay que seguir avanzando. Su plan de gobierno también habla sobre fertilidad, pero más allá de eso le quiero preguntar por un tema que ha sido un tanto polémico, que es el vientre subrogado, que hoy día hay un proyecto de ley que se está discutiendo. ¿Usted estaría de acuerdo en que se pudiera legislar para que se pudiera adoptar de esa manera a través de un vientre subrogado o ser padres a través de un vientre subrogado? De nuevo ahí viene con las condiciones especiales, que se vea que esa pareja está bien, que no tiene posibilidades de tener familia, o en otros casos que no tienen posibilidades reales de tener, ¿cómo se llama? Quienes tienen la familia, quienes están esperando no tienen cómo criar a ese niño. Eso es más adopción, pero claro, en esos casos yo sí estoy de acuerdo. Creo que esas cosas ayudan más a construir familia que tenerlo igual al niño y después que quede abandonado o no lo tomen en cuenta. Hay una iniciativa suya que yo le podría decir que es como un pitazo inicial, porque es algo que no se conoce hasta ahora, no se ha visto y tampoco está en otras propuestas de gobierno de otros candidatos, que tiene que ver con la creación de un Consejo de Autoridades Tradicionales de Primeras Naciones de Chile que asigne asesores culturales al MinSal y repartición. Es decir, considerar la sabiduría ancestral y esa sabiduría ancestral ingresarla también al actual sistema de salud. ¿Cómo operaría este consejo? Bueno, es que primero hay que puntualizar un poco. Yo creo que en la cultura mapuche todo lo que es el tema de la salud es un tema que ellos tenían bastante avanzado, mucho más avanzado que muchas naciones europeas hace 500 años atrás. ¿Ya? El uso de la medicina en los mapuches es un tema muy avanzado. Y los pueblos del norte, los aymara, también tienen muy avanzado. Eso hay que regularlo de tal manera que eso también pueda estar incluido en todo nuestro sistema de salud. No podemos, por el solo hecho de tener una salud hoy día mucho más tecnológica que la ancestral, dejar de lado la ancestral. ¿Pero eso sería vinculante para aquellos que se reconozcan parte de estas etnias o sería para cualquier persona que eventualmente quisiera adoptar? ¿Cuál es el rol de ese consejo? Ese consejo, primero preservar, ¿cómo se llama?, la cultura de la medicina, no es la medicina, pero de la salud de estos pueblos ancestrales que, insisto, los mapuches la tenían muy avanzada y que no se pierda en el tiempo. Y en segundo lugar, aquel que quiera someterse a esos controles médicos, clínicos, lo que sea, está en su derecho también. Y ese comité o este grupo que se preocupe de ese tema, digamos. Otro punto interesante de su propuesta de gobierno que tiene que ver con salud, tiene que ver con la obesidad. Tiene mucho que ver quizás con lo que usted se vincula al tema del deporte. ¿Habrá foco en obesidad, pero hay metas para establecer, o sea, al terminar su gobierno, qué pretende usted que sea la meta para Chile en términos de obesidad, que es un grave problema? Bueno, nosotros tenemos un grave problema, sobre todo en obesidad infantil. Es gravísimo el problema. Vamos camino a convertirnos en el año 2050 en el país número 1 en el mundo en obesidad. Evidentemente eso no va a poner contento a nadie. Yo soy de la idea de que esto hay que frenarlo. Se frena de varias maneras. Hay evidentemente alguna obesidad que es genética y por lo tanto no es tan fácil, pero hay una obesidad por la alimentación. ¿Tiene una meta? Actualmente estamos en un 83% de obesidad en adultos. Al término de su gobierno, ¿le gustaría tener una meta de cuánto? Los números son tan engañosos, te podría decir. Lo que no quiero por ningún motivo es seguir en el top 5 del mundo. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que volver a que nuestros jóvenes se alimenten bien, hagan ejercicio, dejen el sedentarismo y finalmente entiendan que la obesidad también trae mucho daño mental y ahí tenemos grandes enfermedades. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos a seguir conversando de otras materias, candidato. De hecho, uno de los videos suyos se ha viralizado mucho en redes sociales y tiene que ver con migración, con Montserrat Álvarez. Conversamos, candidato. Llegó tu hora.
Candidato, buenas noches. Bueno, una de sus principales, de los principales énfasis que hay en su programa de gobierno respecto a la migración es fortalecer la protección de nuestras fronteras, y en esto ha llamado mucho la atención la instalación de las minas virtuales. ¿Usted nos puede explicar de qué se trata este sistema de minas virtuales? Sí, claro. Esto no lo inventé yo, esto ya funciona en otros países, ¿eh? O sea, en la última guerra que hubo fue Camboya con Indonesia, me parece, ya hay minas virtuales. ¿Qué son? Son sensores que se entierran a cierta distancia de la Tierra, después se tapan, se cubren, y que cuando tú pasas se activan. Cuando se activan aparece un dron, te filma, te da tu ubicación y le informa al comando, a la patrulla, por aquí están entrando quienes no debieran entrar. Y la patrulla va, los busca, los encuentra y los hace devolverse exactamente por el mismo lugar que entraron. Nunca ingresaron a Chile, no existe esta autodenuncia. Nosotros entre el Pacífico, allá en la frontera con Perú, en Chacayuta, hasta más o menos la altura de San Pedro de Atacama, donde está el paso con Argentina, hay unos 1.200 kilómetros. Nosotros vemos que la única posibilidad de frenar este tipo de inmigración ilegal por pasos no habilitados es poner ahí la cantidad que las empresas determinen de estas minas virtuales. Pero acá actualmente cualquier militar que encuentra a una persona a 10 kilómetros de la frontera lo puede dejar al otro lado. No es necesaria una mina virtual. En ese sentido, esta posibilidad existe. Lo que pasa que hoy día la geografía de ese sector del norte hace bastante engorroso el sistema que usted plantea. No, yo creo que al revés. Es decir, la persona, imagínese, tiene que llegar la persona, una señal a la mina, el dron le avisa a la patrulla llega y en ese intertanto el migrante se escondió. No, porque el dron lo sigue buscando. El dron no se guarda, lo sigue, el dron lo va siguiendo. Esto no es un dron que vamos manejándolo, esto viene preparado para seguir estos inmigrantes ilegales. ¿Por qué digo yo que esto es? Porque normalmente lo que está pasando, yo he estado muchas veces en Colchán, sí, en Biviri, en Camiña, en todos lados, en Ollagüe. ¿Qué pasa? Que ellos después se devuelven y se autodenuncian. La patrulla no los alcanzó a buscar, el militar no los alcanzó a ver, porque nadie le avisó por dónde venían, y una vez que se autodenunciaron... Pero es que esto podría pasar lo mismo, porque se devuelven a donde entraron y al día siguiente vuelven a entrar. Pero vuelve a sonar el sensor. Ya, esto sería un eterno, finalmente, bueno, al gato y al ratón. No queda otra, dice usted. No ve otra, porque... ¿Y usted en ese plan no contemplaría centros de detención? Porque si es que la única política es devolverlo, en este caso a Bolivia, por ejemplo, al día siguiente van a volver a pasar. ¿Centros de detención para las personas que sean halladas traspasando la frontera? Pero ahí ya entraron a Chile. ¿Cómo lo sacas después? Es que las minas tienen que estar en territorio chileno. Sí, pues, pero no. ¿Se pueden sacar actualmente? Es que quizás me expresé mal. Cuando lo pones a todos estos inmigrantes ilegales en un centro de detención, claro, ya están en territorio chileno legalmente constituido, digamos. Cuando tú lo haces devolverse, nunca entraron a Chile para efectos de cualquier otro tipo, digamos. Pero cuando están en un centro de detención ya están bajo el Estado chileno. ¿Cómo los devuelve? Ese es el problema que tenemos, el cómo devolverlos. Cuando entran por un paso, por cualquier parte, y los detecta y los hacen volver por ahí mismo, no hay ese problema que tenemos hoy día de cómo los retornamos. No es fácil el tema del retorno. Y justamente con eso, que es el retorno, que se llama también la expulsión, y pensando en lo complejo que usted también lo plantea, que es, ¿qué propone usted al país para resolver el tema de las expulsiones? Hay más o menos pendientes 45.000 expulsiones en Chile. Este año ya se han concretado cerca de 1.000 expulsiones, entre administrativas y judiciales. Quedan por concretarse 44.000. ¿Qué se hace? Bueno, ¿qué se hace? Primero hay que... esta gente que tenemos que expulsar, estos ciudadanos de otros países, su país de origen tiene que estar dispuesto a recibirlo. Eso es lo más complejo. Si no están dispuestos a recibirlo, que hemos visto cuando Trump quiso mandar colombianos a Colombia y se devolvió el avión y se lo llevó de vuelta, logró por su poder hacerlo, si no, nosotros no es llegar y subirlo a un avión y llevárselos de vuelta a su país. Lo primero que hay que hacer es establecer relaciones de muy buen nivel con los países de donde pertenecen y hacerles ver, tenemos que sacar porque esta gente aquí no puede estar. ¿Cómo se le hace ver eso a Venezuela y a Nicolás Maduro? La única manera es sentarse y conversando con él. De lo contrario, van a seguir aquí de eso. Si son
pongámonos en el extremo, ¿son todos venezolanos estos 44.000? No, no todos. No, por eso, pongámonos en el extremo del pero ejemplo. son la ¿no? mayoría. Ya, la mayoría. Hay 20.000, por decirte. Si esos 20.000 Venezuela no está dispuesto a recibirlos, ¿a dónde los vas a mandar? Y usted cuando Hay escucha, un tema logístico. cuando escucha a otros candidatos decir que se los va a expulsar a todos, que en el plazo de 100, de 150 días todos van a estar fuera del país, ¿qué piensa? Eso logísticamente es imposible. Yo creo que uno tiene que ofrecerle a la ciudadanía políticas y ofertas de acción que sean realmente realizables. No le puedo ofrecer cosas que no van a ser realizables. No es llegar y decirle a los... ¿Cuántos tenemos? 45.000 dices tú, pero en total dicen que son 300.000. No, 45.000 órdenes de expulsión hay decretadas en nuestro país en los últimos años que no se han concretado. ¿Y cuántos? Migrantes irregulares hay entre 300.000 y 800.000, no se sabe por qué son irregulares. Pero digamos 300.000. ¿Cómo saca a esos 300.000 logísticamente? Si hay un tema logístico detrás, ¿quién te los recibe? ¿Y qué se hace entonces, candidato, con los que ya están acá, que pueden ser entre 300.000 y 800.000? ¿Regularizar, comenzar una política de regularización? Yo creo que no queda otra, porque no le veo una solución práctica y que en la logística pueda funcionar. Empezar a regularizar y aquellos que no lo hagan, ponerlo en esta lista de que tienen que ser expulsados, porque no quieren. Pero usted haría un llamado, Sebastián Piñera lo hizo en su primer gobierno, ¿usted haría un llamado a la regularización? Porque eso, el efecto llamado es bien importante. Es decir, si aquí hay 300.000 personas que quieren regularizarse, ¿cómo se concreta ese proceso cuando hay tanta gente irregular? No, hoy día con la tecnología lo puede hacer de manera bastante simple, digamos. No lo veo tan complejo que vayan y lo hagan. No tienen por qué ir todo al registro civil, podríamos implementar. No, pero usted ha dicho el que hay que sistema. diferenciar los que vienen a trabajar que los que vienen a delinquir para regularizar. ¿Cómo se hace esa diferencia? El que, con certeza le puedo decir que el que viene a delinquir no se va a querer regularizar, porque van a estar sus antecedentes puestos en una pantalla. Eso le puedo decir. Entonces, los que no lo hagan, quiere decir que esos son los que aquí vienen no a contribuir al país, sino que es lo contrario. Y ahí eso hay que sacarlo, llegando de nuevo al mismo problema logístico, y ahí sí podemos tener lugares de detención de gente que ya está en Chile y que no quiere cumplir nuestras normas. Para entender, en un eventual gobierno de Harold Mine Nichols, en los primeros días, ¿usted decretaría que comienza un proceso de regularización? ¿Bajo qué criterios? ¿Quiénes serían los primeros de la lista, por ejemplo? No, los 300.000, por decir algo, abriríamos un sistema, de nuevo, en línea, en todos los que quieran, van regularizando su situación y con eso vamos, de alguna manera, primero sabiendo cuántos son y segundo sabiendo cuáles no quieren hacerlo. Y los que no quieren hacerlo a través de un decreto tendrán que dejar el país. ¿Regularizar su situación por internet sin ningún otro antecedente más que dar la identidad? ¿O usted está hablando de empadronar? Porque es distinto empadronar que regularizar. No, primero empadronar y después regularizar, porque habrá que chequear que los datos que te están entregando son los datos que corresponden. El tipo llena, la inteligencia artificial dirá si todos estos datos corresponden a esa persona, ok, ahora puede proceder a regularizar. Pero cuando lo hacemos haciendo la fila, no nos funciona porque no da abasto la cantidad que tenemos, de nuevo, la logística con lo que necesitamos. ¿Y no cree que esto puede provocar el efecto llamado, que si se sabe que en Chile están regularizando, venga una ola migratoria por brazos irregulares más grande todavía? Espero que no, pero no sabría decirte, pero espero que no, porque de verdad tiene que tener un límite también. Candidato, muchas Gracias, candidato. Candidato, ha sido bien llamativo su irrupción en la política. De hecho, usted tuvo una muy buena evaluación en el primer debate presidencial, el que organizó Chilevisión. Y usted mismo se sitúa en el centro, pero usted también ha dicho en algunas entrevistas, y le vamos a pedir ahora que se haga cargo, candidato, de que ha votado a veces por la derecha, a veces ha votado por la izquierda, y ha tenido distintas posiciones. Quiero invitarlo a compartir parte de lo que usted conversó en el Carcuro con nuestro querido Pedro Carcuro a propósito de sus definiciones políticas, y después le voy a hacer una pregunta. Dice que votó por Lavín, Sí, que votó por Bachelet, sí, que votó por Piñera, por Piñeras, que votó por Leyana Proboste. sí. eh, Y voté porque se me olvidó ese y lo tuve que ir a recordar
por Manfred McNiff cuando fue la elección del presidente Frey. Votaste por el no también, Sí, claro. en el Sí, plebiscito. sí, eso es el 88, 89. 88, el voto por el no. Ha votado por el centro, ha votado por la izquierda, ha votado por Piñera, por Bachelet, por Manfred McNiff. Sin embargo, hay otra entrevista que también quiero compartir con usted que plantea un matiz no menor a propósito de aquello. Harold Maine-Nichols, en la tercera entrevista realizada por Felipe Bianchi, que usted conoce, por supuesto trabajó con usted en la Organización de los Panamericanos. No voy a quemar las fotos que tengo con Blatter. En la entrevista usted reconoce, sos antiguo portuario y votante por el sí en el año 89. ¿Es cierto que usted votó por el sí en el plebiscito del 89? La historia me enrostra a diario ese grave error. Por eso voto en cada elección, aprendí con hechos el valor de preservar la democracia. Sí, eso es Déjeme verdad. hacer una pregunta, porque yo también voté en el plebiscito. Y votar por el sí, por el no, lo sitúa en lugares muy distintos. Es difícil que se haya confundido y se haya olvidado. A Pedro Carcuro le dijo que votó por el no, y se lo dice con mucha convicción, y a Felipe Bianchi le dice que votó por el sí. Me equivoqué, ¿verdad? Se equivocó, Sí, claro. ocultó la verdad, la dijo a media, porque, le insisto, no es lo mismo voté por, qué sé yo, por Magnifi, por Alvear, y a lo mejor me equivoqué y voté nulo. Pero el sí y el no divide aguas. El sí validaba la permanencia de la dictadura, el no era el cambio democrático. Sí. ¿Dónde se equivocó? En votar por el sí. ¿Y por qué a Pedro Carcuro le dijo que votó por el no? Que ahí me equivoqué también. Pues, siempre quedé convencido que había votado por el no, habiendo votado por el sí después de todo lo que pasó. Me equivoqué. Espera, no le entiendo. Usted cuando le da la entrevista a Felipe Bianchi, usted dice, es algo de lo que me arrepiento toda la vida. Sí. Entonces, ¿a Pedro Carcuro le miente o se olvidó de nuevo? Buena pregunta. Dígame la verdad, pues, candidato. Sí, de todas ¿Le mintió a maneras. Pedro Carcuro? No, la verdad es que yo creo que el error de haber votado por el sí me persigue y eso me hizo decirle a Pedro que había votado por el no. O sea, la vergüenza de haber votado por el sí, por eso mintió en la entrevista con Carcuro. La vergüenza de todas maneras, sí. Y le insisto, y por eso, digamos, le mintió a Pedro Carcuro, porque usted le dijo, voté por el no. No le dije la verdad, sí. No le dijo la verdad. Candidato, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando en esta conversación, candidato, porque es interesante conocer las definiciones que ha realizado en materia, por supuesto, de calidad de vida, de seguridad, de migración, de salud. ¿Y cómo sería su gobierno? Matías del Río, candidato, llegó tu hora. Candidato, buenas noches. Se sabe que la luna de miel en política, para los presidentes de los gobiernos, son cortas. La luna de miel son cortas, no es toda la vida. Pero se dice que ahora son más cortas todavía, que duran 2 semanas, 3 semanas, que los votantes desconocen rápidamente por quién votaron. Por lo tanto, es ultra importante preguntarle qué va a hacer, ya no los primeros 100 días, con qué va a llegar a la moneda el 11 de marzo, sus primeras medidas para cambiar el rumbo a las cosas, porque por algo quiere ser candidato, presidente. Bueno, la primera medida para mí claramente tiene relación con la educación. Partimos con la educación, está empezando el año escolar en marzo del 2026. Tenemos una alta tasa de alumnos que no van, un 10% de inasistencia. Hay que llamar al ministro de Educación de inmediato y decirle, ese índice tiene que bajar. Tenemos que hacer que más chicos vayan en forma regular a la escuela, al colegio, al liceo, a lo que sea. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Perdón, ¿pero llega con esa petición o tiene medidas preparadas para ese momento? No, las medidas las tendrá que tener el ministro de Educación, de juntarse con todos los educadores. En esto los profesores son clave. Si no tomamos en cuenta a los profesores y solo damos la instrucción, no va a pasar lo que necesitamos que pase. Eso es lo primero. ¿Tiene pensado en algún ministro? ¿Tiene pensado? Sí, tengo pensado, pero después de la represalia que sufrió Ricardo Fábrega, que nos ayuda a nosotros, estaba designado para un cargo internacional a favor de Chile y lo sacaron por el solo hecho de ayudarnos a nosotros. Prefiero no dar nombres, pero sí tengo pensado gente para la educación. Y la segunda medida sería justamente lo que me preguntaba Montserrat, el tema de las minas, los sensores. Llamar al ministro de Seguridad, decirle, llame ya a la licitación internacional para estas minas. Porque de esa manera es un tema muy, pero muy importante para toda la... Ahora, la medida de educación, que voy a hablar con Mari luego, con Mari Godoy,
en profundidad. Es una muy buena idea, a lo mejor los técnicos sabrán implementarlas, pero va a tardar, como todo en educación, probablemente 10 años, 5 años. Bueno, pero hay que empezar. Está bien, pero yo me refiero a medidas donde uno empieza a notar que hay una administración nueva, un ímpetu nuevo. ¿Qué otras medidas tiene pensado que vamos a notar luego? Bueno, tenemos otro tema que también me preguntaron, el tema de la obesidad. Hay que cambiar las dietas alimenticias de los jóvenes. La mayoría de ellos tienen dietas alimenticias en la JUNAEP. Ahí hay un problema claramente y hay que hacer el cambio ya. Eso no podemos esperar y ahí hay una medida que tiene de inmediato. Y la otra medida que nosotros creemos que hay que hacer es en torno a la seguridad. Necesitamos más carabineros, más policía en la calle. Carabineros hoy día está succionado por el tema de los trabajos administrativos. La cantidad de trabajo administrativo es increíble y ahí tenemos que necesariamente hacer un cambio donde quizás no sean carabineros en servicio activo los que hagan el trabajo administrativo, sino que sean ex carabineros o ex oficiales o ex gente de las Fuerzas Armadas que ya estén retirados, pero que puedan ir un par de horas a hacer el trabajo administrativo. ¿Alargaría la carrera de las policías, de los policías, de los carabineros? ¿Intentaría que eso fuera más largo? Porque se jubila gente muy capacitada, muy joven. Sí, estamos teniendo un problema mayor que ese, que el problema que a los 20 años de servicio, como ya van a obtener la jubilación, se pasan a la empresa privada de seguridad. Y en la empresa privada de seguridad tienen mejores beneficios, más la jubilación, etc. Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar los incentivos de los policías actuales para que no se vayan a la policía privada, a las guardias privadas, perdón. En el tiempo que lleva en política, que no es tanto usted, como candidato le habrán hablado, habrá escuchado muchas veces hablar de la famosa gobernabilidad, que es muy importante, es estabilidad, es ser capaz de que todo camine más o menos detrás del líder que usted pretende ser. En un contexto polarizado como el del mundo y Chile, ¿cómo va a liderar usted un Congreso que va a estar polarizado, atomizado, balcanizado, se dice en terminología de ciencias políticas muchas veces, fragmentado y sin bancada? Bueno, yo creo que hoy día el país requiere más gestión que liderar en la parte legislativa. Yo creo que la gente está esperando más acciones y no más leyes. Las leyes, yo creo que las que nosotros vamos a presentar, las vamos a presentar viendo hacia el largo plazo, hacia cómo pensamos el Chile del 2050. Y estoy seguro que ahí vamos a poder conversar y dialogar con todos los, los congresistas para un país de futuro. Hoy día lo que necesitamos es gestionar. Leyes tenemos suficientes, lo que necesitamos es gestionar. Pero usted está consciente que es imposible si no... Y lo llevo a lo ejecutivo, porque es un poco la proyección del legislativo también. Va a necesitar armar equipos de gobierno con gente de derecha, de izquierda, de centro. O sea, va a tener que usted sentarse a conversar políticamente con todos. ¿Con quiénes se va a sentar a conversar? Con todos. ¿Cuáles son sus líneas rojas? Bueno, los extremos a mí no me acomodan. Me cuesta mucho pensar en los partidos como el Partido Libertario, el Partido Comunista. Me cuesta mucho pensar que ellos pueden ayudar a construir esta comunidad nueva que necesita el país, donde la gestión esté presente. Y ahí nos vamos a juntar absolutamente con todos. ¿Los republicanos también entran dentro del mundo de los Ellos extremos? respecto de 4 años atrás, yo creo que han tenido una evolución más hacia el centro que más hacia el extremo. No todos, pero muchos de ellos se nota en el discurso de José Antonio, no el mismo discurso de hace 4 o 8 años atrás. Una cosa es no dar nombres, pero otra cosa también es llegar a una papeleta sin saber quién va a ser su jefe político, su ministro de Interior, el ministro de Hacienda, que va a dirigir las finanzas públicas con déficit fiscal, que es un problema enorme para cualquier país, y Chile. Está creciendo el déficit fiscal, 2,2% se espera para este año. En fin, ¿nos puede dar pistas por lo menos? Me encantaría, pero como te digo, ya las represalias ya fueron. Hay una persona que se acercó, como el doctor Fábrega, estaba designado por el gobierno de Chile para ser el director ejecutivo de la salud andina. Ahí se vota, pero hay un solo candidato y lo borraron por estar con nosotros. Es que yo tengo que respetar. Sí. Pero usted tiene ya nombres, tiene conversado, porque sí, tengo son personas que tendrán que estar abiertas a que eventualmente van a sufrir costos políticos, como es así, lamentablemente, pero es mucho más complejo no saber quién va a dirigir. Pero van a sufrir los costos políticos cuando ya haya un gobierno instalado, no en la previa donde no saben.
Y como ellos prefieren el silencio, yo tengo que respetarlo. Perfecto. Vamos a materias internacionales. ¿Cuál será el eje central de su política exterior? El eje central es tener buenas relaciones con todo el mundo. No me voy a centrar en un solo grupo o ¿cómo se llama? O una sola comunidad, sino que con todo el mundo. Yo creo que Chile no está en condiciones de tener, de elegir con quiénes. Hoy día el presidente de la República viajó a Corea del Sur y la noticia era que uno de los invitados especiales era un asesor, profesor de la Universidad de Chile, que es partidario de incluir a Chile a los BRICS. ¿Usted sería partidario? No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo creo que eso te va a traer la poca amistad de otros, de los que no están ahí, digamos. Yo creo que nosotros tenemos que estar con todos. Y si te vas a los BRICS, alguien que no está ahí va a sentir que no lo tomaste en cuenta. Yo creo que hay que incluirlo a todos en nuestras buenas relaciones, que tener buenas relaciones con el BRICS, pero también con todos los otros grupos. Y también noticias de las últimas horas hablan de un candidato como Johannes Kaiser que dijo, erróneamente además, porque dijo que si es que había un nuevo remate de un auto robado en Chile, la capital, es un error, pero si lo dijo, la capital de ese país iba a dejar de llamarse La Paz. Yo entiendo que lo contrario de La Paz es la guerra, es decir, ¿cómo tomó usted esas declaraciones de Kaiser? Bueno, primero la capital de Bolivia es Sucre, y yo la tomé mal, digamos, porque y me puse en contacto con amigos bolivianos y pregunté cómo la tomaron ellos, y la tomaron muy mal. Fue un comentario en todo el nivel muy fuerte, porque a mí me parece que no fueron palabras apropiadas. ¿Retomaría relaciones con Bolivia usted? Haría todo el intento, dado que el nuevo presidente conoce nuestra realidad por razones de su vida. Quedan 10 segundos. ¿Qué modelo de país admira usted en el mundo y le gustaría no hacerlo igual, pero acercarse? ¿Qué modelo país? De país, de sociedad, tiene usted en la cabeza. A mí la sociedad australiana me gusta mucho. Bien, muchísimas gracias, Jaro. Gracias, candidato. Nos falta todavía recorrer otras temáticas. Nos falta hablar de derechos de la mujer, nos falta hablar de educación, nos falta hablar de economía. Pero de eso vamos a conversar de vuelta de la pausa. Candidato, llegó tu hora. Volvemos de inmediato acá, a las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Faltan 5 minutos para la medianoche, estamos absolutamente en vivo y en directo haciendo Candidato Llegó tu Hora junto a Harold Maine-Nicol. Harold, nos quedaron varios temas pendientes que habíamos anunciado antes de la pausa. Vamos a hablar de temas de mujer, le pido que giremos hacia acá porque es una temática muy relevante de mujer con Carla Zunino. Candidato, llegó tu hora. Buenas noches, candidato, nuevamente. La cancha está bien dispareja para las mujeres en una cantidad bien grande de temas. Cuando uno mira los sueldos hay brecha, cuando uno mira la incorporación de la mujer al mercado laboral, cuando uno mira el desempleo y así suma y sigue. Pero la cancha del deporte también está dispareja para las mujeres en términos de participación, en términos de condiciones, en términos de sueldo. Para usted, en un eventual gobierno, ¿es una meta luchar por la paridad de género en el deporte, por ejemplo, en el fútbol? Bueno, en el fútbol hay paridad de género, son todas las mujeres de fútbol profesional, igual que los hombres, tienen buenas categorías menores. Me tocó a mí impulsarlo a través del Mundial Femenino Sub-20, que las mujeres nos regalaron 4 estadios que yo gestioné. A mí me parece que el fútbol es de los deportes donde está más avanzado la parte femenina. Hay que seguir avanzando, pero está bastante avanzado. ¿Hay menos participación de mujeres? Y los sueldos, si uno los compara, son considerablemente menores. Si uno toma a una mujer de los equipos más grandes de Chile, puede ganar, siendo la máxima referente de su equipo, puede ganar 40, 50 veces menos que el máximo referente del mismo equipo grande de Chile, que gana muchísimo más. ¿Qué se hace con eso? Bueno, se van acortando las brechas en el tiempo. Esto no es una cosa mágica porque la generación de recursos también es distinta. Y las mujeres lo entienden. Yo no veo que ellas tengan el problema ahí, lo que ellas el problema lo tienen, y que en el caso mío, cuando me ha tocado, lo he tratado, en Colo-Colo, su problema era no jugar en el Estadio Monumental, jugar en las canchas laterales, jugaron todos los partidos en el Estadio Monumental. Su problema era que no todas eran profesionales, algunas recibían dinero y otras no. Todas pasaron a ser profesionales cuando yo estuve en Colo-Colo en 2019. Y siempre lo he considerado así. Cuando sí, yo trabajó mucho por estos Cuando temas. yo estaba en la selección,
los premios de los hombres por ganar la Copa América eran exactamente iguales a los premios de las mujeres por ganar la Copa América. ¿No ganamos alguna ninguna, meta? pero los premios eran los mismos. ¿No tiene alguna meta para seguir profundizando entonces en la paridad? ¿Le parece que está bien como está y que el cambio cultural se va dando solo o tiene alguna meta específica? No, tiene que seguir porque eso es Colo-Colo, esa era la selección. Hay otros clubes donde la diferencia es distinta. ¿Cuál es el problema? Que los ingresos que generan no llegan a equiparar los ingresos que generan los hombres. Entonces hay que trabajar para generar más ingresos para que las mujeres puedan recibir mejores beneficios. Pero de que ha ido aumentando y mejorando, eso sin duda. Falta mucho por hacer y yo estoy dispuesto a hacerlo. Candidato para Ojo, seguir pero hablando... me gustaría ampliarlo un poco. No solo en el fútbol. A mí me gustaría que eso fuera en todos los deportes, porque en todos los deportes hay mujeres que son grandes representantes de nuestro país. Sin ir más lejos, Francisca Crobeto, por ejemplo, una tremenda atleta, medalla de oro, extraordinaria. Quizás tenemos más y si les damos la posibilidad va a crecer. Y ahí hay que trabajar en conjunto con la federación. Candidato, hay un proyecto de ley que se presentó por parte del Partido Republicano hace unos años ya, fue el 2022, que busca prohibir que personas transgénero participen en competencias de alto rendimiento con personas de diferente sexo biológico, es decir, que puedan estar en una categoría de mujer personas que originalmente o biológicamente son hombres, pero que se representan o se reconocen en el género femenino. ¿Cuál es su mirada de aquello? ¿Usted está de acuerdo? Este es un debate mundial, ¿eh? Hay lugares donde se ha prohibido que personas transgénero puedan participar en alta competencia en la categoría del género con el que se sienten representados. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo estoy de acuerdo con los que no lo permiten, que normalmente son las mujeres, porque los que son transgénero, cuando son hombres pero se sienten mujeres y todo eso, ellos tienen una capacidad genética distinta que las mujeres para competir. ¿Hay una ventaja de esa persona transgénero respecto de la mujer biológica? Hay una gran nadadora americana que se queja de que competía con una mujer transgénero y esta que tenía las mejores marcas universitarias no podía superarla porque la otra tenía condiciones genéticas distintas. Ya, ¿usted apoyaría entonces ese proyecto? O sea, ¿prohibiría esa posibilidad? En la medida que las mujeres deportistas le parezca que hay que prohibirlo, yo la apoyaría a ella. Ahora, si a ella les da lo mismo, bueno, pero normalmente son las mismas mujeres las que dicen estamos compitiendo en desventaja. ¿Y eso no choca con la inclusión y con en el fondo poder acoger esa diversidad sexual y el sentir que tiene esa persona transgénero? Claro, evidentemente choca, pero choca también con las mujeres que quieren competir y no pueden por las razones que ya dije. Entonces hay que poner en la balanza las dos cosas y son las mismas mujeres, te insisto, las que han reclamado en la mayoría, gran mayoría de estos casos. Acuérdate de esa atleta sudafricana o la boxeadora en los juegos. Sí. Las mujeres se retiraban antes de entrar al ring. Candidato, esperaban el primer así y listo, y se iban porque entonces hay que tener mucho ojo con eso. En otro tema, dentro de su programa de gobierno, usted se refiere a su preocupación, y que es una preocupación de Chile en realidad, sobre la baja natalidad. Hoy día estamos con 1,16 hijos por mujer en Chile, que es una cifra históricamente baja, y usted propone algunas cosas. Dice, beneficios para aquellos ciudadanos que opten por tener hijas o hijos. Estos planes abarcarán desde ayuda directa para la adquisición de la primera vivienda hasta beneficios para educación básica y media. Por ejemplo, mujeres que tengan hijos y que quieran acceder a esa primera vivienda, ¿qué beneficios van a tener en su eventual gobierno por tener hijos, en el caso, por ejemplo, de la vivienda? Bueno, van a tener un subsidio especial distinto. ¿Qué es lo distinto? El monto, el porcentaje del subsidio. De memoria no me sé, ustedes ya saben que yo para los números soy negado, pero va a haber un porcentaje mayor que una familia que no tiene hijos. Ya, mejores subsidios para una mujer con hijos que para una que no. Claro. Ya, ¿y eso no genera una discriminación entre mujeres? Bueno, está bien, pero es posible, pero si las dos tienen posibilidad de tener hijos, una quiere, tiene beneficios, la otra no quiere, no puede tener los beneficios. Es voluntario acceder al beneficio, es voluntario tener los ¿Y mientras más hijos, mejor beneficio? Sí, claro. Ya. Porque necesitamos recuperar esa tasa de natalidad. Eso nos va a traer un problema serio en 25 años, digamos, porque la tasa laboral va a bajan las cotizaciones en la AFP, un país que se envejece, hay una serie de consecuencias. Ya se va a notar en 4 años más con los colegios, digamos. ¿Esto es para mujeres chilenas que tienen hijos o también mujeres migrantes que tienen hijos? No, en principio mujeres chilenas que tienen hijos. No para hijos chilenos de mujeres migrantes, porque ahí los niños sí serían chilenos.
Sí, pero por ahora vamos con la chilena. Ya, hay un candidato que es José Antonio Kast que propone algo que ha sido bien polémico y bien debatido, que es un incentivo a la maternidad con 1 millón de pesos para la mujer que tiene al hijo y 1 millón de pesos para el ahorro futuro de ese hijo. ¿Usted tiene alguna medida de ese tipo o qué piensa de una medida de esta Bueno, índole? yo pienso que mejor que esa es darle facilidades reales, que cuando ese niño o esa niña vaya a la universidad tenga acceso a una universidad gratuita y donde tenga acceso a otros beneficios que le dé la universidad, por ejemplo, alimentación, yo sé que hoy día hay, pero que tengan mejores condiciones, la locomoción, textos de estudio o textos, hoy día computadores. Pero todo eso hoy día existe, porque en el fondo en el colegio el ministerio reparte los textos, en la universidad tenemos la gratuidad. ¿No tiene una medida de fomento a la maternidad de esa índole o qué le parece este proyecto de Kast? No, yo no creo que sea un tema de un peso más o un peso menos, no lo veo por ahí. Yo creo que el incentivo está en desactivar eso que dicen hoy día muchas parejas, no solo mujeres, el kilo de guagua está muy caro. Yo creo que lo que hay que hacer es desactivar eso, y eso no se desactiva con un cheque. Usted habla de la extensión gradual del postnatal parental. ¿La extensión a cuánto? ¿Está de acuerdo con el postnatal de 1 año, por ejemplo? Perdón, el parental, el de los hombres. Sí, sí. No, eso me parece que es un exceso. Hoy día tenemos el obligatorio, que son los primeros 3 meses, después el postnatal parental, que hoy día completa hasta 6, es intercambiable además, porque las mujeres les podemos dar un mes. Pero tenemos un problema muy grande con el prenatal parental, que muchos hombres no se lo quieren tomar por la vergüenza que significa o el costo del bullying, como quieran. Yo creo que también eso hay que incentivarlo. Gracias, candidato. Es que me corrió el reloj mientras hablabas tú, pero bueno, no importa. ¿Quería agregar? Si quiere agregar algo, tendrá la frase. No, ya se me fue la onda. Se le fue la onda, ya. Bueno, vamos a hablar ahora de otra materia que también es muy relevante y probablemente rankea muy alto en los intereses de la ciudadanía. De economía, candidato, hablamos con Andrés Vidal. Candidato, llegó tu hora. Candidato dijo que le costaban los números. Vamos a ver. Por eso lo traigo anotado. Ya, usted es de los pocos candidatos que dentro de un tema que es fundamental, que es pensiones, usted propone cambios a las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Hoy día la pensión más o menos de las Fuerzas Armadas, para aplicarlo en sencillo, es casi 4 veces superior de un chileno común y corriente. En pensiones de Fuerzas Armadas se gasta la mitad de lo que se gasta en la PGU. ¿Qué propone usted? Que tengan una pensión similar al resto de los chilenos. A mí me parece que ahí hay evidentemente una disconformidad con el resto. La gente se resiente contra las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y yo creo que es necesario. A ver, la pensión en Capredena hoy día promedio es 1,3 millones. Los chilenos más o menos promedio 250 mil pesos. Bajar las pensiones de las Fuerzas Armadas de 1,3 millones promedio, por ejemplo, a 250 mil pesos. No, eso sería el extremo. ¿Usted dijo igualar? No, acercar, bueno, si dije igualar me equivoqué. Es acercar las pensiones. A mí me parece que ahí se produce un evidente malestar de la ciudadanía frente a las Fuerzas Armadas al ver que ellos tienen una condición de pensiones distinta por una ley. ¿Cómo se puede acercar? Bueno, hay que poner el decreto y ir bajando esas pensiones. ¿Pero de qué forma? Usted ha propuesto, por ejemplo, lo ven en el programa, que se calcule de manera distinta la pensión, que no sea el último año, que sea los últimos 5 años, por ejemplo. Sí, hay que buscar la fórmula en donde se vayan acercando las dos posiciones, porque hoy día generan un malestar en la ciudadanía. No, por supuesto, en las Fuerzas Armadas, porque a ellos no les generan, pero en el otro les genera un malestar por razones obvias, porque hay una diferencia y ahí sí que ¿no es más fácil, difícil, por ejemplo, alargar la vida útil? Porque se jubilan promedio 55 años. La vida útil de los militares. Obviamente, la vida útil laboral, se entiende, carabineros, militares, se jubilan mucho más temprano que los chilenos. Por ejemplo, los hombres 65, promedio 55. Bueno, y en algunos casos, como decía anteriormente, a los 20 años los carabineros ya pueden recibir beneficios como jubilación. Pero ahí viene el problema grande de que, sobre todo en las Fuerzas Armadas, alargan la vida útil, pero no hay cargos, no hay mando a los que puedan ejercer. ¿Que coticen igual que todos los chilenos? Cotizan la mitad. Eso sería espectacular, que coticen igual que todos, pero no sé si eso es tan fácil de llevar a cabo. Me parece que es más fácil lo que nosotros estamos proponiendo, ir acercando el resto. Sí, en materia de tributos, de impuestos, para obviamente recaudar más, usted propone la revisión de exenciones. Una exención que ha existido histórica en nuestro país es el impuesto al diésel. ¿Usted estaría dispuesto a terminar con esa exención? No, yo creo que no, porque el diésel no mueve demasiado la industria. Eso sería incrementar el precio del diésel.
y eso nos va a traer un problema bastante grande. Yo creo que más que lo que tenemos que revisar es aquellas donde hay exención que no están pagando impuestos. Por ejemplo, las tierras raras. Las tierras raras hoy día ya están de moda, digamos. Se sabe que para un avión F-35 usan 400 kilos de tierras raras. ¿Por qué hay tanto temor a los camioneros? Porque no se le baja el impuesto al diésel, generalmente por el tema del transporte. No, más que temores porque mueven el país hoy día. Entonces necesitamos que lo sigan moviendo, si no se van a incrementar todos los costos. No ¿Paga es un un impuesto temor. específico, un cuarto, que los combustibles que pagan todos los chinos? ¿Eso es justo? No sé si es justo o no, pero yo no estoy dispuesto a moverlo, digamos. ¿Te fijas? Porque eso va a significar que se va a incrementar en un cuarto todos los costos de aquellos materiales que mueven los mineros. Los camioneros. Pero quiero seguir. Hay otros materiales que por decreto presidencial en el concentrado de cobre no se les cobra a los otros países. El renio, el cobalto, el paladio, el platino. Yo creo que nosotros tenemos que cobrar todo lo que sale desde Chile. Y esa es una exención tributaria que yo creo que tiene que terminar. Tenemos que cobrar absolutamente todo. Sí, candidato, usted también propone un aumento progresivo del salario mínimo. Sí. Si usted llega a la moneda, le tocaría subir con un salario mínimo de 539.000, hoy día es 529, sube el 1 de enero. ¿A cuánto quiere llegar? Nosotros queremos acercarnos a los 700.000 pesos de manera gradual en los 4 años, en la medida que el país vaya creciendo por sobre el 2,5 que viene creciendo. ¿Cómo lo asumen las pymes? ¿Cómo lo asumen las pymes? Bueno, el crecimiento del país va a traer un mejor movimiento económico y financiero del Pero las país. pymes solamente son las que más pagan impuestos, las que más pagan salario mínimo, solamente a través de crecimiento. Bueno, con las pymes, es que ahí va en relación con el empleo más que con el tema de los impuestos. Nosotros tenemos pensado que si siguen o empiezan a contratar mujeres, tengan alguna rebaja. Pero puntualmente el tributaria. tema del salario mínimo. Bueno, las pymes lo asumirán como lo han ido asumiendo siempre, digamos. O sea, Se les paga un subsidio, terminó de pagarse en abril. nosotros pensamos que tiene que llegar a los 700.000 porque la economía va a ir creciendo. Si la economía no crece, se mantiene igual. Y las pymes se van a beneficiar, como todos, del crecimiento de la economía. Y eso se tiene que traducir en salario hacia los empleados también. De lo contrario, volvemos al tema de seguridad y la delincuencia. Hay otros proyectos más atractivos que trabajar y esos proyectos es la delincuencia. Entonces, todos tenemos que de alguna manera aportar para que esta delincuencia baje, de lo contrario esto va a seguir subiendo. Sí, porque el último año el empleo en las MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, el empleo formal cayó en 60.000 puestos de trabajo y muchos lo atribuyen justamente al aumento en el salario mínimo. Se les subsidió hasta abril, se acabó el subsidio y el empleo en la pyme cayó con fuerza, porque se acaba el subsidio. Porque la economía sigue creciendo un 2,4, un 2,5. Nosotros estamos hablando de que esto viene si es que la economía crece al 3,5, 4%, que es lo que queremos. ¿Usted eliminaría la UEF, la limitaría, la dejaría tal cual? La UEF no me gusta para nada, pero está toda la economía chilena indexada en UEF. El costo que significaría eliminarla puede ser mayor que el mantenerla, por lo tanto yo la mantendría. No creo que estén los tiempos para llegar y eliminarla, digamos. Ni siquiera la limitaría. Janet Jara estuvo acá y señaló que la quería limitar, solamente dejarla, por ejemplo, para los hipotecarios. No, la economía en general está toda indexada en UEF, digamos. Me parecería a mí que sería un error estratégico para darle certeza a los inversionistas de que vengan a invertir a Chile. Indemnización por años de servicio, ¿la mantendría? Hoy día es un tope de 11 años, ¿la mantendría igual? ¿Eliminaría el tope? ¿La limitaría? Yo eliminaría el tope. Yo creo que no es justo que si alguien trabajó 30 años le paguen 11 años o 10 de indemnización, y además eliminaría el tope de los años, no el tope del monto. Pero el tope de los años, yo creo que todos los que trabajaste te merecen la indemnización. ¿Eso no puede generar una rigidez laboral? Hoy día solamente 1 de cada 7 trabajadores en nuestro país lleva 11 años o más. Sí, claro, porque muchos esperan a llegar a los 11 años para que los despidan y cobrar la indemnización. Pero no generar un tope, no tener un tope, que te paguen todo, ¿no puede generar una rigidización laboral? Al final que se termine menor movimiento de trabajadores entre empresas. ¿Y cuál es el problema de eso? No, digo, movimiento, mayor oferta, movimiento laboral generalmente son mejores expectativas. Cuando hay mayor movimiento laboral... Sí, pero cuando los empresarios, las empresas educan a alguien, lo quieren por mucho más tiempo y no que se vaya a los 10 años para que cobre la indemnización. No le veo que por ese lado haya una rigidez, no la veo. A ver, retiro de fondos previsionales, ¿usted empujaría alguno? No, ninguno. El daño que le hizo a la economía del país fue demasiado grande. Era un momento muy especial. Yo lo retiré todo, así que pero me parece que si lo hacemos ¿Retiró de los nuevo, 3?
fueron 3 o 4. Lo retiré todas, sí, todo. ¿Los usó todo? ¿Los usó todo? ¿Cómo lo usé? No, porque hay gente que los retiró para meter una bebé, hay gente que los retiró para mejorar la casa, para comprarse un auto. No sé para qué lo habré usado, pero lo retiré todo. No tengo tanta memoria para saber, pero me parece que esa política es una política que termina haciéndole daño al sistema, a la economía y por ende a todos, sobre todo a los que tienen menos recursos. Ajuste fiscal. Todos los candidatos, la gran mayoría proponen ajuste fiscal. ¿Usted qué propone? Yo propongo una fiscalización mayor. Recursos hay muchos. Por ejemplo, le cuento, fui al hospital Gustavo Frique la semana pasada, un hospital moderno, espectacular. Cuando llueve, se inunda. Entonces alguien no hizo bien la pega, alguien no fiscalizó, recursos Sí, pero hay candidatos había. que proponen bajar 6.000, 8.000, otros más. ¿Usted cuánto Yo le postula? estoy 3 diciendo millones de que lo que propongo es fiscalizar correctamente el uso de los recursos, no cortar. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, lo he dicho, en el segundo piso, que partió con 4 personas con el presidente Lagos, hoy día hay más de 50. A mí me parece que eso es un exceso. Candidato, muchas gracias. Gracias. Bien, candidato, muchas gracias. Nos quedan todavía temas por conversar. Tenemos que hablar de educación, tenemos ronda de preguntas libres y el minuto de libre disposición de usted, Harold Mayne Nicol. Candidato, llegó tu hora. Estamos de regreso de inmediato por las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Espérenos. Seguimos haciendo Candidato Llegó tu hora junto al candidato independiente Harold Mayne Nicol. Nos quedan todavía algunos temas pendientes. Interesante saber lo que usted propone. Por ejemplo, candidato, en tema de educación, le pido que giremos hacia María Luisa Godoy. Candidato, llegó tu hora. Candidato, buenas noches. Usted propone una política de Estado en educación. Sin embargo, su primera propuesta es un nuevo organismo público, el Instituto Nacional para Mejora Educativa, es decir, más burocracia, porque ya existe la Agencia de Calidad en Educación, el Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia de Educación, que precisamente se refieren a estos temas que usted propone. ¿No será mejor exigirles a ellos que cumplan los roles para los cuales fue creado que andar haciendo nuevo instituciones públicas? No, nosotros creemos que esas otras 3 instituciones tienen que venir a esta nueva que proponemos. ¿Cuál es el sentido de esta nueva que proponemos? Es que la educación no puede ser el botín del gobierno de turno. Hoy día almorcé con varios profesores de liceos emblemáticos y te dicen que llega un gobierno, te hacen prácticamente el mismo currículum, pero le van cambiando nombre a los cursos y qué sé yo. Nosotros creemos que la educación tiene que tener un símil con el Banco Central. El Banco Central no depende del gobierno de turno, depende de un organismo autónomo del Estado. La educación debiera ser lo mismo y estos 3 organismos a los que usted se refiere debieran estar incorporados aquí, con una condicionante muy importante. Este consejo debiese ser formado por profesores, académicos y científicos. Ellos saben de educación. Pero ¿por qué no mejorar lo que tenemos en vez de crear nuevos, más carga al Porque Estado, más recursos que se utilizan, en vez de hacer que cumplan las funciones? No va a ser de así, manera más van a adaptarse y vamos a cambiarlo de estos, vamos a fusionarlos para que se adapten a esto. ¿Y por qué no? Porque va a seguir siendo el botín, entre comillas, del gobierno de turno. Van a hacer cambios todos, se sabe, cada vez que llega un gobierno nuevo, cambian los planes de estudio, cambian los textos, ponen cosas nuevas. Yo creo que eso le ha hecho un daño a la educación. ¿A qué se refiere usted con el botín del gobierno de turno? La forma de entregar los conceptos y los conocimientos es muy importante para los que vengan pensando en el futuro, cómo vamos formando a las nuevas comunidades. Perfecto. En el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se eliminó el copago en los colegios particulares subvencionados, es decir, que los padres no pueden contribuir económicamente en la educación de los hijos. ¿Usted está de acuerdo con esto o, como dicen algunos, cree que es más bien pura ideología estatista? Bueno, los colegios subvencionados hoy día gratuitos recogen del orden del 1.900.000 estudiantes. Los colegios gratuitos estatales del orden del 1.500.000 estudiantes. Hay cerca de 2 millones de estudiantes en la educación particular subvencionada. Gratuita, claro. A mí me parece que esa es una educación fundamental en el crecimiento del país. Yo no tiendo a creer que tenga una ideología detrás. Aquí hay conceptos y conocimientos que se están impartiendo.
no me atrevería a decir que hay que No, son pero yo me razones refería al ideológicas. copago, no me refería a la educación particular subvencionada. Es al copago en la educación particular subvencionada, que es distinto. Yo no lo habría tomado nunca como un tema ideológico, yo creo que es un tema de financiamiento para un mejor funcionamiento, con todos los controles, etcétera, etcétera. Pero eso ya está asumido, Zanjado. ya está zanjado. ¿Para qué vamos a Perfecto, a entonces revisarlo de nuevo? vámonos a otro tema. Usted propone el Plan Nacional de Apoyo al Desarrollo Docente, donde habla de condiciones dignas, protección y cuidado, desarrollo profesional, entre otros, pero no habla de sueldos de los profesores. ¿Cree que son competitivos hoy día para atraer talento? No son competitivos respecto de otras profesiones que duran la misma cantidad de años de ellos. Pero el tema con los profesores o con los que yo he hablado, evidente, todos, como igual que todos, quisieran tener mejor renta. Pero su mayor problema es que no los dejan enseñar. Es tanto el trabajo administrativo, es tanto el trabajo burocrático que tienen que llenar, tanto la papelería, que no tienen tiempo para lo que ellos se formaron, que es la enseñanza. Pero hay una deserción importante por el tema de los sueldos. ¿Cuánto gana un profesor hoy día? ¿Cuánto parte ganando, candidato, usted sabe? Sí, los profesores con los que hablé yo hoy día tenían un promedio de 1.300.000 pesos mensuales. Eso es lo que parte ganando exactamente. ¿Y cuánto debería ganar uno que tenga una experiencia de 10 años con un buen desempeño, cree usted? ¿Cuánto debería ganar? Un profesor de 10 años de aula con buen desempeño porque les evalúan constantemente. No sabría decirte qué número, pero por ningún motivo 1.300.000. Me parece que debieran ganar lo mismo que un profesional de cualquier área que tenga los mismos 10 años y que haya tenido los mismos 5 años de estudio que tienen los profesores, y en algunos casos tienen mucho más estudio porque se han perfeccionado. Pero no tiene pensado aumentar sus remuneraciones. Aumentarlas igual como las de todo el aparato público. No he pensado específicamente en los profesores. Insisto, yo me reuní con el colegio de profesores, esa no es su principal preocupación, es una preocupación sin duda, pero mucho más importante para ellos que tengan condiciones dignas de poder enseñar, no estar todo el día rellenando Se papeles. entendió, candidato. Vámonos a los hechos de violencia que han ocurrido. Octubre ha sido extraordinariamente violento en liceos emblemáticos. Sí, por ejemplo, hoy hubo 3 detenidos por los disturbios en el Liceo Lastarria, con fuego en barricadas, bombas Molotov. Y también el Ministerio Público dijo que docentes actuales y exalumnos financiaron parte de los artefactos incendiarios. ¿Qué le parece esto? Me parece que lo segundo en el INBA y no en el Lastarria. Sí. ¿En el Lastarria las dos cosas? Bueno, Sí, no importa. pero lo A mí dijo me la parece Fiscalía. lamentable que los estudiantes hagan sentir su malestar frente a la comunidad, frente a la sociedad, a través de hechos delictuales como los que está nombrando usted. ¿Esos alumnos deben ser expulsados los que ejerzan la violencia? De esa magnitud, de todas maneras. ¿Y cómo debe actuar Carabineros en hechos como este? Porque, por ejemplo, es distinto cómo actúan en el estadio que cómo quizás deberían actuar en un colegio cuando hay menores de edad. ¿Qué haría usted? Cuando hay menores de edad que están manipulando bombas Molotov y están agrediendo a terceros o tienen armas o cualquier elemento punzante y ya tienen más de 14 años, Carabineros debiera actuar igual que como cualquier mayor de edad, digamos. Perfecto. Lo quiero llevar a otro tema que usted debe conocer bien porque incluso 24 horas ayer hizo un reportaje de las denuncias en la INAF, que es el Instituto Nacional de Fútbol, Deporte y Actividad Física, respecto a desempeño, infraestructura y empleabilidad de sus egresados. ¿Usted cree que aquí hay engaño a estos estudiantes? Uy, no vi el reportaje. Pero usted fue presidente de la NFP y Hace ya 15 años existía atrás. y han habido hartas denuncias y polémicas por esto. Hace 15 años atrás, hace 15 años no tengo nada que ver con el INAF. Ahora, Pero existía. sí, claro, pero han pasado 15 años, no es el mismo mundo que hay hoy día. Ahora, si los estudiantes sienten eso, evidentemente hay un problema. En lo personal, yo creo que el INAF es un organismo que se necesita. Me parece a mí que hay un problema, que es el único organismo que puede entregar los títulos para ser árbitro y para ser entrenador de fútbol, porque si no, no es reconocido, no pueden dirigir, y eso quizás hace que la idea crítica de es que no hay campo superarse, laboral. claro, que la idea de superar en la entrega de educación no sea, pero yo conozco a varios profesores del INAF que sí se superan y sí están estudiando permanentemente.
No vi el reportaje, no sabría decirte. Perfecto, lo llevo a Educación Superior, que me llamó la atención que no había nada en su programa de gobierno, tampoco ni educación superior, ni profesional, ni técnica. Me gustaría saber por qué esa omisión y qué le parece o qué es lo que haría con el CAE. Bueno, yo primero que nada creo que antes que pensar en la educación superior hay que pensar en la educación primaria y en la educación preescolar. Creo que ahí estamos teniendo el problema. No es posible que hayan niños que pasan de primero a segundo básico que no se sepan el abecedario, que hayan niños que pasan de octavo a primero medio que no sepan las 4 operaciones en matemáticas. Por eso que no lo incluí. Con el tema de la educación técnica, de todas maneras tenemos que fortalecer eso. Esa es una fuente laboral muchísimo más seguro que una profesión universitaria. Y lo hemos reestudiado y lo hemos puesto y vamos a incorporar la parte de la educación técnica. Y respecto del CAE, yo ahí siempre mantengo la misma posición. No hay que castigar a los que pagaron. Hay que ver cómo los que pagaron también reciben algún beneficio, porque los que no pagaron son los que están sacando los beneficios. Muchas gracias, candidato. Bueno, nos queda ahora a continuación, candidato, preguntas en el tintero, ronda de preguntas libre, 1 minuto para contestar. Comenzamos con Eduardo Fuentes. Candidato, llegó tu hora. Candidato, así como en el fútbol hay VAR, que entre paréntesis hoy día se comió una mano y le costó la eliminación a la Universidad de Chile, pero no vamos a entrar en esos detalles frente a la luz. Así como en el fútbol hay VAR, ¿a qué área estratégica de Chile usted le pondría un VAR urgente? Yo creo que fiscalizaría todo lo que son las grandes obras de infraestructura. Lo del hospital de Antofagasta, lo del hospital del Gustavo Frique, no son ejemplos de que se invierte muchísimo dinero, se construye y después tenemos problemas cuando cae agua, digamos. Sabiendo, en Antofagasta alguien podría decir, bueno, ya llueve poco, pero aquí no. Yo creo que el VAR lo pondría en las grandes obras para fiscalizarlas correctamente. Gracias, candidato. Muy amable. Montserrat Álvarez también tiene su ronda de preguntas. Candidato, bueno, ya que ha dicho que siempre también ha votado de distintas maneras en todo este periodo del regreso de la democracia, sería interesante saber quién para usted ha sido el mejor presidente o presidenta de Chile desde el regreso de la democracia hasta el día de hoy. Yo creo que Patricio Aylwin ha sido el mejor presidente que hemos tenido. Yo creo que lo que le tocó enfrentar, había que tener lo que él tenía para poder sacarlo adelante. ¿Y en segundo lugar? En segundo lugar, yo creo que Ricardo Lago y Eduardo Frei hicieron muy buenos juegos. Pensé que iba a decir Michelle Bachelet también. ¿Por qué? No sé, por la cercanía, por el momento histórico que les tocó vivir a los dos. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero lo pensé yo, no se preocupe. Eso, usted ya respondió. Pero no tiene la cercanía, la empatía y la amistad no tiene necesariamente que ver con quién lo hizo mejor. Si ¿Una amistad que conserva hasta el día de hoy? No, nunca tuvimos amistades, pero obviamente que si la veo la saludo y ella es muy cariñosa siempre, pero amistad no tuvimos nunca. Gracias, candidato. Matías del Río. ¿Marcelo Bielsa podría estar en su gobierno en algo? ¿Lo convocaría? Al segundo piso sería una buena idea, pero vamos a convocar a todos los Bielsas que hayan en el país para hacer del gobierno un gran gobierno. ¿Segundo piso asesor en qué? ¿O jefe de los asesores? No, asesor mío personal para entender cómo tengo que plantear la estrategia, cómo desarrollar la táctica y cómo lograr los efectos positivos que trae hacer un gol. Muy bueno. Gracias, candidato. Gracias, María Luisa Godoy. Candidato, ¿qué es más sucio, el fútbol o la política? En el fútbol se ensucian las camisetas cuando los jugadores van al piso, ¿no? No, a esa suciedad me refería precisamente. El fútbol es más fácil, diría yo. Por lo menos para mí me siento... Las lealtades son distintas en un lugar que en el otro. La lucha por el poder es tan grande en la política que en el fútbol es la lucha por ganar, que tu equipo gane. Son poderes distintos. ¿Lo ha pasado mal siendo candidato? No, lo he pasado espectacular, pero me está preguntando usted. Lo he pasado pero por la experiencia que usted ha vivido. No, lo he pasado espectacular, he aprendido muchísimo, he conocido a muchísima gente y he podido aprender, sumar conocimiento desde todo punto de vista. Gracias, candidato. Bien, perfecto.
Candidato, hay una tradición en este programa que la vamos a cumplir de vuelta de la pausa. Va a tener momento para conectar directamente con su audiencia, con sus votantes, pero antes hacemos un pequeño alto. Estamos de regreso de inmediato en Candidato. Llegó tu hora. Bien, ya estamos de regreso y la tradición de este programa, Harold Mayne Nichols, dice que a partir de ahora usted tiene libre disposición de 1 minuto para conectarse directamente con sus votantes. Candidato, llegó su hora. Muchas gracias. ¿Por qué ustedes tendrían que votar por mí si yo no soy político? Yo soy independiente, recorrí todo Chile para buscar las firmas y poder ser candidato. Me fue bien, lo logramos gracias a una extraordinaria gestión y el apoyo de miles de ustedes. Y aquí estoy ahora, frente a ustedes, en la televisión, contestando distintas preguntas. Me han preguntado muchas veces qué fue lo que me motivó. Miren, conozco el mundo, he trabajado en más de 80 países y Chile es un país extraordinario. Pero hoy está desbordado, dividido, intolerante. Perdimos el cariño, la buena vecindad. No nos gusta así y no vemos futuro. Hoy necesitamos que se hagan cosas, pero no se hace. Yo sé hacer que las cosas pasen. Queremos vivir tranquilos, tener buenos trabajos, que la juventud tenga futuro, que los mayores lo pasen bien, que estemos contentos. Pongamos de moda la felicidad. Yo sé hacer que las cosas pasen. Es lo que he hecho toda mi vida. Siempre buscaré lo mejor para Chile. Vota 8 y juntos devolvámosle el alma a Chile. Bien, pues candidato, le damos las gracias, por supuesto, por haber concurrido hasta los estudios de Televisión Nacional de Chile para exponernos sus ideas, sus programas. Candidato, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Acá. Un gusto. Y a ustedes también muchas gracias en su casa. La próxima semana, Candidato Llegó tu hora, tendrá al profesor Eduardo Artés. Nos vemos el jueves. Que tenga buenas noches.